Pombero. El Señor de la Noche. Capítulo 1. El silbido. Nunca fui supersticioso. De chico me reía cuando mi abuela decía que no debíamos silbar de noche. Que el monte escucha. Que hay cosas que se despiertan si uno hace ruido cuando no debe. Cosas que no se nombran. Cosas que no perdonan. Yo crecí con la televisión, con el celular en la mano y con los pies lejos de la tierra roja. Pero eso cambió cuando, por cuestiones de trabajo, me fui unas semanas a la estancia de mi tío, en San Pedro. Era un lugar apartado, inmenso, rodeado de monte espeso. Mi tío me ofreció quedarme en una pieza al fondo de la casa principal, un lugar tranquilo donde yo podría escribir sin interrupciones. No lo pensé mucho. Necesitaba desconectarme de la ciudad, del ruido, de todo. Irónicamente, lo que encontré fue otro tipo de ruido. Uno que jamás voy a olvidar. La primera noche fue normal. Grillos, viento, el crujir del techo viejo. Pero la segunda, fue distinta. Estaba escribiendo junto a la ventana, apenas iluminado por el farol colgado del alero, cuando lo escuché. Un silbido. No era un silbido de persona. Tampoco de pájaro. Era como una mezcla de ambos. Lento. Agudo. Casi burlón. Lo escuché claramente, fiugu, fiugu. Me congelé. Miré hacia afuera. Nada. Solo el monte, oscuro y denso, como un muro de sombra. Cerré la ventana, algo incómodo, y me reí para mí mismo. Capaz un ave nocturna, pensé. O alguien bromeando. Me repetí que no había nada de qué preocuparse. Al día siguiente, durante el desayuno, le conté lo del silbido a Anselmo, el capataz. Lo dije entre risas, como si fuera una anécdota sin importancia. Pero él dejó de revolver su mate. Me miró fijo, y con una voz seca me dijo. Nadie silba de noche por acá, patrón. Nadie. ¿Y si fue algún bicho, o un peón? Ni bicho ni peón. Ya le dije, nadie. Si lo volvió a escuchar, no salga. No mire por la ventana. Y sobre todo, no le conteste. Quise preguntarle qué quería decir, pero se levantó sin decir más y salió al patio, como si hubiera dicho demasiado. Esa noche no escribí. Me quedé sentado en la cama, atento, con la luz prendida. No me dormí hasta que el gallo cantó. Pero lo peor, es que esa fue apenas la primera vez que lo escuché. Capítulo 2. Nadie silba de noche. Al día siguiente traté de distraerme. Caminé por la estancia, ayudé con unas tareas menores, incluso intenté escribir algo sobre lo que pasó, pero las palabras no salían. La advertencia de Anselmo se me quedó dando vueltas en la cabeza como un eco. Nadie silba de noche por acá. No le conteste. Había algo en su tono. No fue una sugerencia. Fue una orden, como la que se da cuando sabes que hay una consecuencia inevitable si no obedeces. Esa tarde, antes de que se esconda el sol, me lo crucé de nuevo en el galpón. Anselmo, le dije. ¿Qué fue lo que escuché anoche? ¿Qué quiso decir con nadie silba de noche? Él dejó el machete sobre el banco y se me acercó despacio. Usted es nuevo por acá, patrón. De ciudad. No está obligado a creer. Pero hay cosas viejas, que viven en el monte. Cosas que estaban antes de nosotros. Se limpió el sudor con el sombrero, como si dudara de seguir. No diga su nombre. No lo piense siquiera en guaraní. Por respeto, acá le decimos el Señor de la Noche. No supe qué contestar. Me sentí ridículo por estar sintiendo miedo. Pero había algo en los ojos de Anselmo. Algo que no se inventa. ¿Y si ya me escuchó? Pregunté, casi en un susurro. Anselmo apretó la mandíbula y luego respondió, entonces tiene que dejarle algo. Una ofrenda. Para que sepa que usted no vino a faltarle el respeto. Esa noche, por consejo suyo, dejé una botella de caña junto al árbol de mango detrás de la casa. Me sentí estúpido haciéndolo, como si estuviera actuando en una película de miedo barata. Pero igual lo hice.
Y mientras volvía a la habitación, antes de cerrar la puerta, escuché el silbido otra vez. Fiu, fiu. Pero esta vez, venía más cerca. Capítulo 3. Las huellas. Desperté sobresaltado, con la garganta seca y el corazón como un tambor. No recordaba haberme dormido, pero ahí estaba, en la cama, con la luz apagada, aunque juraría haberla dejado encendida. Me levanté lentamente. El silencio era espeso, como si algo invisible estuviera conteniendo el aire. Me acerqué a la ventana, empujado por una mezcla de terror y curiosidad. Y ahí lo vi. La botella de caña que había dejado junto al árbol ya no estaba. No había viento. No había perro cerca. Nadie había pasado por ahí. Solo quedaban huellas. Pequeñas, descalzas, como de un niño. Pero con los dedos demasiado largos. Y estaban marcadas en la tierra húmeda, como si algo hubiera pisado con fuerza, o con rabia. Tragué saliva. Me puse las botas y salí con la linterna. Seguí las huellas unos metros. Iban del árbol hacia la parte más cerrada del monte. Pero justo donde el follaje comenzaba a apretarse, se detenían. No se desvanecían, simplemente desaparecían. Como si aquel que las hizo, se hubiera desvanecido en el aire. Volví a la casa sin mirar atrás. Esa mañana, cuando le conté a Anselmo lo que vi, no se sorprendió. Él viene cuando quiere, dijo, con los ojos bajos. No porque lo llames. No porque lo veas. Viene porque te eligió. ¿Y por qué me elegiría a mí? Le pregunté, tratando de no sonar nervioso. Porque habló de él. Porque lo buscó. Porque no cree. Después de eso, el silencio volvió a instalarse entre nosotros como un pacto no dicho. Esa noche estuve más en vela que nunca. Y ya no fue el silbido lo que escuché. Fue una respiración. Lenta. Profunda. Desde el otro lado de la ventana. Y no me animé a mirar. Capítulo 4. No hay que mirar. Anselmo me lo había advertido. No lo mire. No importa lo que escuche. No importa si toca la puerta o le habla con voz de gente conocida. No mire. Pero esa noche, el impulso fue más fuerte que el miedo. Pasaron horas. El reloj marcaba las 3:20. La respiración seguía allí, afuera, detrás de la persiana de madera. Iba y venía, como si algo, o alguien, estuviera esperando que yo reaccionara. Y entonces, golpeó. No fuerte. No con furia. Un golpecito suave. Como el de unos dedos impacientes sobre la madera. Toc, toc, toc. Me quedé paralizado. El golpe se repitió, esta vez más cerca de la manija. Toc, toc, toc. Y luego, una voz. Patrón, soy Anselmo. Me olvidé algo. Ábrame. Mi cuerpo entero se estremeció. Anselmo dormía en la casa grande, a 50 metros. ¿Qué haría ahí afuera a esa hora? ¿Cómo podía hablar con tanta calma mientras yo apenas podía respirar? Y fue en ese momento que me di cuenta de algo. No había luz. El farol del alero estaba apagado. Siempre estaba encendido. Siempre. Y entonces lo entendí. No era Anselmo. Cerré los ojos. Me tapé los oídos. Me senté en el suelo como un chico, repitiendo en voz baja, no mires, no escuches, no respondas. El golpeteo cesó. La respiración se fue. Cuando amaneció, no había señal de nada. El farol estaba intacto. La puerta cerrada. El silencio era total. Fui corriendo a la casa grande. Encontré a Anselmo tomando mate. ¿Saliste anoche? Le pregunté sin rodeos. Me miró serio. No. Nadie salió. ¿Por qué? No respondí. Pero mi cara lo dijo todo. Se acercó despacio y me dijo, con una voz tan baja que apenas la oí. Ya lo sabe dónde vive usted. Ya se le pegó. Ahora tiene que tener más cuidado que nunca,
porque cuando uno lo ve, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 5. El árbol quemado. Esa mañana sentí algo raro apenas salí. El aire estaba distinto. Más denso. Como si la humedad tuviera algo, podrido. No había viento. No cantaban los pájaros. Hasta los perros, siempre escandalosos, se mantenían en silencio. Solo se oía el crujido de las ramas secas bajo mis botas. Entonces lo vi. El árbol de mango, donde dejé la botella de caña, estaba negro. No marchito. No seco. Quemado. Como si un fuego invisible lo hubiera lamido desde adentro. Sus ramas estaban retorcidas, las hojas caídas, y lo más inquietante, las raíces parecían haberse quebrado hacia arriba, como si algo hubiera salido desde abajo. Anselmo se acercó en silencio. Observó sin sorpresa. ¿Esto también es él? Pregunté. Es una advertencia, dijo. Le está marcando el lugar. Está dejando su firma. El monte ya no lo quiere a usted aquí. Tragué saliva. Todo en mí gritaba que me fuera, que tomara el auto y volviera a la ciudad. Pero algo más fuerte me ataba. No sé si era miedo o fascinación. Tal vez ambas cosas. Esa noche encendí velas. Cerré cada rendija de la casa. Me aferré a un rosario que ni sabía que tenía. Dormí con una navaja bajo la almohada. Y en algún momento de la madrugada, lo escuché de nuevo. Pero esta vez, no silbaba. Cantaba. Era una voz grave, profunda, cargada de un idioma que no reconocía pero que me erizaba la piel. Era como un rezo antiguo, como un conjuro que despertaba cosas dormidas en el monte. Y detrás del canto, algo se movía. Pasos. Pezuñas. Se detuvieron justo frente a la puerta. El canto cesó. Y una voz susurró, desde el otro lado. Ya no hay puertas entre nosotros. Capítulo 6. El rastro del Señor de la Noche. A la mañana siguiente, el sol no trajo alivio. Era como si todo estuviera teñido de un gris que no se iba. Hasta el canto del gallo sonaba apagado. Algo se había roto en el equilibrio del lugar, y yo ya no podía ignorarlo. Anselmo me observaba en silencio desde la galería. Me acerqué con el mate en la mano, buscando una mínima rutina que me anclara a lo real. Anoche lo escuché, le dije. Estaba acá. Frente a la puerta. Cantaba. Anselmo no se inmutó. Solo asintió. Él no canta para asustar. Canta para llamar. ¿A quién? Pregunté. A los suyos. A los que le deben algo. A los que están por cruzar. ¿Cruzar qué? El viejo me miró con una seriedad que no le había visto antes. El monte tiene una frontera, patrón. Pero no se ve. Uno la cruza sin darse cuenta. Y después, ya no vuelve igual. Si vuelve. Guardé silencio. Lo supe en ese instante, yo ya la había cruzado. Ese día me alejé hacia el fondo del terreno. Algo me llamaba. No sabía si era curiosidad o locura. Encontré rastros. No solo huellas. Restos. Plumas negras. Una figura tallada en un tronco, con ojos en espiral y una lengua larga. Y en el suelo, como dibujado con ceniza, un círculo con símbolos que no reconocí. En el centro, un objeto. Mi cuchillo. El que había desaparecido semanas atrás. Lo levanté con cuidado. Estaba frío, más frío que el aire. Y entonces la escuché. Una carcajada. No venía de lejos. Venía de adentro de mí. Como si alguien más estuviera riendo desde mi pecho. Corrí. Tropecé. Vomité apenas llegué a la casa. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la que vino después. Y empecé a notar algo más. Las sombras dentro de la casa se movían aunque no hubiera viento. Capítulo 7. Los dueños del monte. Ya no confiaba en el día. Las sombras no se disipaban del todo,
y la bruma se quedaba flotando sobre el pasto como si dudara en retirarse. Los pájaros no habían vuelto. Y ni siquiera los insectos cantaban por la noche. Algo había cambiado para siempre. Intenté irme. Lo juro. Metí mi bolso en el auto, giré la llave, y nada. El motor apenas emitió un clic seco. Revisé los cables, el tanque, todo parecía en orden. Pero el vehículo estaba muerto. Como si no quisiera moverse. Caminé por la ruta un buen tramo, con el sol encima. Pero nunca llegué al cruce. Di la vuelta y, sin darme cuenta, estaba otra vez frente al portón de mi casa. Como si el monte me devolviera. Anselmo me esperaba en la entrada. Tenía la mirada baja. No insista más, patrón, dijo. Ya está adentro. ¿Adentro de qué? De su mirada. Me enojé. Grité. Lo empujé. Y entonces me dijo algo que me dejó helado. Usted no fue el primero. Este lugar ya reclamó a otros antes. Y algunos, aún andan sueltos por el monte. Pero no son humanos ya. Son ecos. Reflejos de lo que fueron. Esa noche no quise estar solo. Le pedí a Anselmo que se quedara a dormir. Aceptó. Cerca de la medianoche, me despertó con un movimiento seco. ¿Escucha eso? Presté atención. Era un crujido. Como ramas quebrándose, pero en patrón. Ritmado. Como si algo caminara alrededor de la casa. Y luego, otra vez, ese silbido deformado, como si viniera de una garganta que no pertenece a este mundo. Miré por la rendija de la ventana. Y los vi. Ojos. Muchos. Brillaban como brasas entre los árboles. No eran animales. No tenían forma definida. Algunos estaban altos. Otros, arrastrándose. Todos miraban hacia la casa. Hacia mí. Son los otros, susurró Anselmo. Los dueños del monte. Vienen cuando él canta. Vienen a ver si estás listo. No dormí más. Solo me quedé mirando cómo el mundo conocido se deshacía a mi alrededor, y cómo el monte se tragaba la lógica y la cordura con una calma espantosa. A la madrugada, uno de los ojos parpadeó. Capítulo 8. La sangre llama. Cuando amaneció, los ojos ya no estaban. Pero el silencio que dejaron fue peor que su presencia. Anselmo se había ido. No dejó nota ni aviso. Solo su mate viejo quedó en la galería, todavía tibio. Intenté convencerme de que todo era una alucinación, una forma rara de locura. Pero al mirarme al espejo, vi algo que me congeló. Una mano marcada en mi pecho. Como una quemadura, con dedos largos, deformes. No me dolía. Pero palpitaba. Como si tuviera vida propia. Todo el día me sentí observado. Como si el monte me estuviera respirando encima. Y entonces recordé a mi abuela. De chico, me contaba historias junto al fuego, con voz baja y miedo en los ojos. Una vez, mencionó al Caray Piare, el señor de la noche. Decía que una tía suya había desaparecido en la época de la Guerra del Chaco. Que la vieron entrar en el monte siguiendo un silbido, y nunca volvió. Mi madre le pedía que no me dijera esas cosas. Pero yo me acuerdo. Y me acuerdo también de otro detalle. Mi abuelo paterno nunca hablaba. Era guaraní cerrado, ojos tristes, manos callosas. Siempre llevaba en el cuello un pequeño saquito de cuero negro, cosido con hilo rojo. Nadie sabía lo que había dentro. El día que murió, mi padre quiso enterrarlo con ese amuleto. Pero desapareció. Y esa noche, un árbol cayó solo en el patio. Sin viento. Sin tormenta. Como si algo lo hubiera empujado. Volví a la casa. Busqué en la vieja alacena donde guardaba los papeles de la familia. Y allí encontré una carta. Fechada en 1947. Firmada por Nicolás Duarte. Mi bisabuelo. Decía. He hecho el trato. El monte nos dará sustento, pero a cambio, uno de los nuestros deberá quedarse al final de cada tercer ciclo.
Si lees esto, es porque la deuda sigue abierta. El Señor de la noche no olvida. Y la sangre siempre llama. Las letras finales estaban manchadas con lo que parecía ser barro o sangre seca. Esa noche, tuve un sueño. O algo peor. Yo estaba desnudo en el medio del monte. Y delante de mí, sentado en un trono de raíces, estaba él. Oscuro. Alto. Con la piel hecha de corteza quemada y ojos sin fondo. Y me dijo, sin mover la boca. Tu voz ya es mía. Me desperté gritando. Y lo peor fue que, no tenía voz. Capítulo 9. El otro yo. No podía hablar. Grité sin sonido. Intenté susurrar, pedir ayuda, llorar, pero nada. Era como si las palabras ya no me pertenecieran. Pasé el día encerrado, escribiendo en papeles para no perder la razón. Pero cuando me alejaba un momento y volvía a leerlos, las letras estaban distorsionadas. Como si alguien los hubiese reescrito en guaraní antiguo. O peor, como si yo no fuera el único que escribía. Cada reflejo comenzó a traicionarme. Me vi cruzando por el pasillo, cuando yo estaba en la cocina. Me vi asomado a la ventana, observándome. Y una noche, mientras dormía en la galería con la escopeta cargada, escuché pasos dentro de mi cuarto. Cuando entré, alguien estaba acostado en mi cama. De espaldas. Respirando lento. Me acerqué. El aire se espesaba con cada paso. Le toqué el hombro. Y me vi a mí mismo. Pero más flaco. Pálido. Con los ojos completamente negros. Mi otro yo abrió los ojos al mismo tiempo que yo lo hacía. Y sonrió. Me desmayé. Al despertar, todo parecía intacto, pero no era igual. Mi ropa estaba cambiada. La herida en el pecho, la marca, ahora ardía como fuego. Y al mirarme al espejo, supe que algo dentro mío se estaba rompiendo. O, fusionando. Salí al patio. Y ahí estaba él. El bombero. A la distancia. No se movía. Solo me observaba, envuelto en la negrura de la noche. Y sentí que algo dentro de mí respondía a su presencia. No con miedo. Sino con un reconocimiento profundo. Instintivo. Como si lo hubiese estado esperando. Entonces lo entendí, no vine al monte por accidente. Vine a ocupar mi lugar. Y alguien más, ya había empezado a ocupar el mío. Capítulo 10. El legado. No sé cuántos días pasaron. Perdí la noción del tiempo. El reloj se detuvo a las 3:33 y no volvió a andar. El monte se comió el camino de entrada. La señal desapareció. Y las voces eran constantes. No venían del exterior. Venían de mí. Ecos de hombres que ya no existen. De niños perdidos. Y de uno en particular, que lloraba con mi voz. Una noche, cuando la luna se escondió completamente, él volvió. El bombero. O lo que yo creía que era él. No caminó. No habló. Simplemente se fundió con la oscuridad y de ella emergieron otras siluetas. Hombres. Niños. Ancianos. Todos deformes por el tiempo y la sombra. Y uno de ellos, me reconoció. Tenía mi cara. Pero era más joven. Más limpio. Como yo antes de todo esto. Me habló por dentro. Alguien debe quedarse. Es el ciclo. El bosque no se nutre solo. Uno protege. Otro olvida. Otro regresa. Le pregunté, sin voz, qué pasaría si me negaba. Respondió. Ya dijiste que sí cuando viniste. Solo no lo sabías. El nombre fue dicho en sueños. El pacto se renovó. Todo se volvió más claro en un instante, yo no era el primero. Ni el último. Mi bisabuelo firmó el primer acuerdo. Mi abuelo lo renovó. Y mi sangre fue el anzuelo perfecto para continuar. Tenía una sola salida, cumplir mi papel, o arrastrar a otro inocente.
Y entonces, me acordé de Anselmo. Da miedo en sus ojos. De su silencio resignado. Él me trajo aquí sabiendo lo que me esperaba. Lo perdoné. En el fondo, yo habría hecho lo mismo. No hay otra forma de sobrevivirle al bombero. Me interné en el monte esa noche. Crucé los 7 senderos. Llegué a la gruta. Y hablé, por primera vez en días. Acepto. El aire se volvió espeso, como tierra húmeda. Y algo entró en mí. No sé cómo describirlo. Pero ya no era solo yo. Ahora soy el que silba en la noche. El que deja huellas sin pies. El que se mueve sin ser visto. Soy la leyenda que vive. Soy la sombra entre los árboles. Soy el Señor de la noche. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale like y compartí para que otras personas conozcan el canal. Y recordá, si alguna noche escuchas un silbido en el monte, no respondas. Hasta la próxima.